Durante siglos, el Imperio Romano fue el símbolo máximo de poder, estrategia militar y dominio cultural. Se extendía desde los desiertos de África hasta las brumosas tierras de Britania, imponiendo respeto y temor en igual medida. Sus legiones eran temidas, su ingeniería era imitada, su sistema legal admirado, pero lo que la historia oficial rara vez menciona es que Roma también poseía un arma, una tan devastadora, tan impensable, que fue deliberadamente borrada de los registros. Una creación que incluso sus propios líderes temieron. Esta no era una espada ni una catapulta. No era fuego griego ni una estrategia de asedio. Era algo más oscuro, más silencioso, más letal. Una invención que desafiaba los principios éticos de la guerra y ponía en riesgo la estabilidad misma del imperio. Hoy desentrañaremos esta historia oculta, el secreto que Roma intentó enterrar para siempre. Todo comenzó durante el reinado de Domiciano, un emperador conocido por su mano dura y su obsesión por el control. Roma enfrentaba enemigos externos en las fronteras del Rin y el Danubio, pero también lidiaba con amenazas internas, conspiraciones, traiciones y deslealtades. El imperio necesitaba algo más que fuerza bruta. Necesitaba miedo. Fue entonces cuando surgió una figura enigmática, Lucio Aurelio Fidenas, un científico, alquimista y estratega militar que trabajaba en las sombras del poder. Fidenas no era un simple inventor, sus conocimientos superaban los límites de la época. Algunos creían que había estudiado con sabios egipcios, otros que había accedido a antiguos textos babilónicos prohibidos. Lo cierto es que Fidenas propuso a Roma un arma invisible, una que no dejaría rastro, una que mataría sin que el enemigo supiera que lo golpeó. El proyecto fue bautizado como Umbra Mortis, la sombra de la muerte. No era un arma física, sino biológica. Fidenas había descubierto una combinación de esporas y toxinas extraídas de plantas exóticas traídas de África y Asia. Su efecto era rápido, letal y silencioso. Una vez liberado, el veneno se diseminaba a través del aire o del agua, provocando una muerte casi inmediata, con síntomas que imitaban enfermedades naturales. La víctima caía y nadie sospechaba que había sido atacada. El Senado, al principio, se horrorizó. Esta arma era contraria a todo lo que Roma había defendido como civilización. Pero Domiciano no pensaba en ética, pensaba en poder, y autorizó las primeras pruebas. Las crónicas no oficiales, porque los archivos oficiales fueron sistemáticamente destruidos, relatan que la primera prueba se llevó a cabo en un pequeño poblado rebelde en la región de Tracia. Se sospechaba que albergaba espías de los dacios. En lugar de enviar legiones, se envió una pequeña urna sellada, dejada en el pozo principal del pueblo durante la noche. Al amanecer, más del 90% de los habitantes yacían sin vida. No hubo gritos, no hubo alarma, solo silencio. El éxito de Umbra Mortis fue escalofriante. Roma ahora tenía en sus manos una herramienta para borrar poblaciones enteras sin levantar la espada. Pero como todo en la historia del poder, lo que comienza en la sombra eventualmente se convierte en una amenaza para quien la porta. Pronto, rumores comenzaron a circular entre los altos mandos. Uno de los generales más cercanos a Domiciano, Marco Aelio Frontino, desapareció tras cuestionar el uso de la nueva arma. Su familia fue hallada muerta poco después, envenenada. Otros senadores comenzaron a temer que Umbra Mortis se estuviera utilizando no solo contra enemigos externos, sino como herramienta política interna. Fidenas, por su parte, comenzó a perder el control. Su obsesión por perfeccionar el arma lo llevó a experimentar con esclavos, con animales, incluso con ciudadanos capturados bajo falsas acusaciones. El horror crecía. Lo que debía ser un recurso excepcional se estaba convirtiendo en una máquina silenciosa de represión y muerte. Entonces ocurrió lo impensable. La sombra se volvió contra Roma. En el año 95 d.C., una oleada de muertes inexplicables comenzó
a afectar a los soldados romanos acampados en Germania. Lo que parecía una epidemia natural se esparció demasiado rápido, demasiado inteligentemente. Pronto se descubrió que el contenedor de Umbra Mortis se había roto accidentalmente durante una misión, liberando la toxina entre los propios romanos. Decenas de cohortes fueron diezmadas. El enemigo no tuvo que luchar. Roma se autodestruyó. El caos se apoderó de las comunicaciones. Domiciano, al darse cuenta de que había creado un monstruo que ni él podía controlar, ordenó eliminar todos los registros del arma. Fidenas fue arrestado, pero nunca llegó al juicio. Se dice que murió envenenado por su propia creación, encerrado en una celda sin aire. Otros creen que escapó y que su conocimiento fue enterrado junto con él en 1900, un templo secreto bajo las colinas del Lacio. Lo cierto es que tras su muerte, una purga masiva comenzó. Bibliotecas fueron quemadas, manuscritos destruidos, testigos silenciados. Lo que había sido el mayor secreto militar del imperio fue convertido en mito. Roma, que ya enfrentaba tensiones por todas partes, decidió borrar este episodio para siempre, temiendo que su simple existencia encendiera rebeliones o socavara la ya frágil autoridad imperial. Pero como todo en la historia, la verdad se filtra. Algunos códices medievales hacen referencia a una arma del aliento negro. Cronistas bizantinos mencionan un veneno romano que mata sin herida, y en excavaciones recientes en Tracia se hallaron urnas con extraños símbolos, rastros de sustancias que los científicos modernos aún no han podido identificar. ¿Qué pasó realmente con Umbra Mortis? ¿Fue destruida por completo? ¿O alguna parte de ella sobrevivió, oculta, esperando ser descubierta? El misterio apenas comienza, porque lo que estás a punto de escuchar en la segunda parte podría cambiar todo lo que crees saber sobre Roma, la guerra y el poder. La historia oficial nos dice que Roma cayó por las invasiones bárbaras, por la corrupción interna o por la división del imperio. Pero lo que casi nadie se atreve a considerar es que Roma, en su afán por dominarlo todo, pudo haber cavado su propia tumba al crear una fuerza que ni siquiera sus legiones más disciplinadas pudieron controlar. Después de la muerte de Lucio Aurelio Fidenas y la supuesta destrucción del proyecto Umbra Mortis, parecía que el secreto de la sombra de la muerte se había perdido para siempre. Sin embargo, la verdad rara vez muere del todo. Solo se esconde y espera. Décadas más tarde, ya bajo el mandato del emperador Trajano, conocido por ser uno de los más justos y poderosos líderes de Roma, una serie de cartas anónimas comenzaron a circular en los pasillos del Senado. Estas cartas hablaban de un veneno del imperio, de urnas enterradas bajo templos romanos y de una secta que había jurado proteger el legado de Fidenas, no para destruir, sino para preservar, para cuando Roma lo necesitara de nuevo. Y ese momento no tardaría en llegar. En el año 117 d.C., con el imperio en su máxima expansión, comenzaron a surgir focos de rebelión en los territorios orientales, en Judea, en Mesopotamia, en las fronteras del reino parto. Las legiones, aunque formidables, estaban estiradas al límite. Sí, fue entonces cuando una figura misteriosa apareció en escena. Helíaco, un médico y filósofo de origen sirio que afirmaba ser descendiente directo de los discípulos de Fidenas. Helíaco ofreció al imperio una solución: resucitar el proyecto Umbra Mortis, pero esta vez aseguraba, no como un arma de destrucción masiva, sino como una herramienta de precisión quirúrgica, una forma de eliminar líderes rebeldes, saboteadores, conspiradores, sin dejar rastro, sin provocar guerras abiertas. Algunos senadores, recordando el horror del pasado, se opusieron, pero en secreto otros lo apoyaron, porque el poder, cuando está en juego, siempre encuentra oídos atentos. Así comenzó la segunda fase del proyecto. En laboratorios ocultos bajo las colinas de Nemi y en criptas disfrazadas de templos, los nuevos alquimistas del imperio trabajaban día y noche. Helíaco perfeccionó la fórmula original de Fidenas. Esta vez, creó variantes del veneno que podían actuar de forma lenta o rápida según fuera necesario.
Algunas causaban fiebre y delirio, simulando enfermedades comunes. Otras provocaban parálisis o muerte súbita tras contacto con la piel. Los primeros blancos fueron comandantes enemigos infiltrados, pero pronto el arma volvió a usarse dentro de Roma. Se dice que uno de los propios hijos del emperador Adriano fue asesinado en secreto con umbra mortis tras conspirar contra el trono. Los registros oficiales alegaron una fiebre misteriosa. La verdad fue enterrada con él. Los siglos pasaron, y con cada generación, el conocimiento de umbra mortis fue transmitido entre un grupo selecto. La Fraternitas Umbrae, una sociedad secreta, compuesta por científicos, magos, políticos y militares, que veían en el arma no solo una herramienta, sino una ideología, el dominio absoluto, sin necesidad de ejércitos, el poder sin batalla, pero como todo poder absoluto, pronto se volvió contra sus dueños. En el año 251 d.C., durante el reinado del emperador Decio, Roma enfrentó una de sus más letales epidemias, la llamada peste de Cipriano. Los historiadores aún debaten su origen, pero algunos manuscritos encontrados en Cartago y recientemente descifrados sugieren que no fue una plaga natural. Fue umbra mortis, liberada por error tras un saqueo al santuario de Nemi. La peste mató a miles, ciudadanos, soldados, incluso el propio emperador. La gente creía que era un castigo divino, pero en realidad fue el precio de jugar a ser dioses. A partir de ese momento, la Fraternitas decidió esconder todos los registros del arma. Los alquimistas fueron silenciados. Los últimos frascos, sellados en tumbas perdidas bajo las catacumbas de Roma, junto a trampas y maldiciones grabadas en latín arcaico para proteger el secreto. No por altruismo, sino por miedo. Miedo a que una civilización enemiga descubriera lo que Roma había logrado. Miedo a que el arma cayera en manos bárbaras. Miedo a repetir la historia. Pero el legado oscuro de Fidenas no murió ahí. Durante el saqueo de Roma por los visigodos en el año 410 d.C., liderados por Alarico, varios templos y cámaras subterráneas fueron violadas. Se dice que uno de sus generales encontró una urna sellada, cubierta de símbolos prohibidos. No entendieron lo que contenía, pero al abrirla, semanas después, una extraña enfermedad mató a decenas de sus soldados en el campamento. Los visigodos abandonaron el lugar rápidamente. Algunos creyeron que los dioses romanos los estaban maldiciendo, pero otros sabían que habían liberado algo que ni siquiera el tiempo había podido enterrar del todo. Y así, la historia de Umbra Mortis se convirtió en leyenda, en mito, en susurro. Fue contada en secreto por monjes medievales, escrita en códices cifrados por alquimistas del Renacimiento y hasta mencionada en textos esotéricos del siglo XIX. Hoy, algunos investigadores creen que esta arma fue la precursora de lo que siglos más tarde conoceríamos como guerra biológica, que Roma, lejos de ser solo una potencia militar, fue pionera en el uso del miedo y la ciencia para controlar el mundo. Otros van más allá. Creen que algunas urnas aún están ahí afuera, que en algún sótano olvidado bajo los cimientos de la Roma moderna reposan los últimos vestigios de la sombra de la muerte, esperando ser descubiertos. ¿Y tú crees que es solo una leyenda? ¿O es posible que la historia haya sido escrita no solo con sangre y fuego, sino también con venenos invisibles, cuidadosamente borrados de los libros? Quizá Roma no cayó por culpa de los bárbaros. Quizá fue consumida desde dentro por un arma tan poderosa que ni su imperio pudo controlarla.